principales están en Ginebra, pero estamos todos repartidos por el mundo. Correcto. ¿Tú dónde estás? Yo estoy en Santiago de Chile. Santiago de Chile. Listo. Bueno, gracias. De nada. Ya nos veremos. Sí. Pendant le tapsot kaimez, le tapsot pêché, l'absot pêché, la descente quand nous là, il tiré sous la mer, il faisait sous filet, et poisson de can pêché. De mon mercredi 3 juin 2021. Moi, pas de conquiès. Pendant le tapsot kaimez, le tapsot pêché, l'absot pêché, la descente quand nous là, il tiré sous la mer, il faisait sous filet, et poisson de can pêché. Bueno, perfecto. Bienvenidos nuevamente a la sala número 2 de este segundo Congreso de Localización de la Acción Humanitaria América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su asistencia. Les damos la bienvenida al panel taller Periodismo Humanitario, narrativas responsables en la cobertura de crisis. Este espacio nos invita a cuestionar cómo construimos las historias que llegan al mundo desde los contextos de emergencia y desigualdad. ¿Desde qué lugar hablamos? ¿A quién le damos la palabra? ¿Qué relatos estamos dejando por fuera? Nos acompañan tres profesionales con amplia trayectoria. Mariona Nola, responsable de comunicación en Welthungerhilfe, WHH.
Daniel Amor, que se une a nosotros virtualmente desde Santiago de Chile, editora de un periódico mundial de alcance mundial llamado The New Humanitarian. Y Juliana Gil Gutiérrez, periodista de la revista Semana e investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. La dinámica es muy sencilla. Cada una de nuestras invitadas tendrá una ponencia sobre el tema con casos puntuales y emblemáticos dentro de su ejercicio periodístico. Las ponentes tendrán 20 minutos para su presentación y 10 minutos para interacción con el público. Comenzamos con Mariana Nola, responsable de comunicaciones de Welthungerhilfe. Hola, buenos días. Como ha dicho Mauricio, no soy periodista, pero desde la acción humanitaria muchas veces en la comunicación nos vemos también obligados a aprender y a aplicar muchas de las herramientas que se usan en el periodismo, como escuchar, documentar, construir relatos éticos y también amplificar las voces de quienes a veces no tienen acceso a los espacios de decisión. Además, desde una organización humanitaria que implementa también en terreno, he tenido que repensar la comunicación no solo en términos de visibilidad, sino también como una forma de incidencia ética y política. Hace poco leí una columna de The New Humanitarian, escrita por Patrick Gatara, que planteaba cómo el periodismo humanitario refleja muchos de los problemas que refleja el sistema humanitario en sí, y de cómo, si queremos cambiar este sistema, también tenemos que cambiar la manera en cómo cubrimos las crisis. Y justo allí es donde quiero empezar con el cruce del periodismo y la acción humanitaria, de la manera, desde el punto de vista que quiero hablar yo hoy, que es el punto de vista institucional o de las organizaciones humanitarias, que es la responsabilidad narrativa que tenemos. Si queremos avanzar hacia una ayuda más justa, más centrada en las personas y con más liderazgo local, también tenemos que revisar cómo comunicamos, porque el periodismo no solo informa, sino que también puede reforzar o cuestionar los desequilibrios que ya existen en el sistema. Así pues, la pregunta principal de esta parte de la sesión es la de qué hace distinto el periodismo humanitario del periodismo tradicional. Para mí, el periodismo humanitario se diferencia del tradicional no solo con el tema, sino con el enfoque y la intención que se quiere transmitir. Eso es el cómo y el porqué de lo que se cuenta o de la historia que se cuenta. Tradicionalmente, desde el periodismo y también desde la cooperación internacional, muchas coberturas de la crisis se han hecho mostrando el sufrimiento, la pérdida y los desastres. Normalmente desde narrativas externas y muchas veces eurocentristas que priorizan la inmediatez y también las imágenes impactantes por encima de la comprensión real de los contextos, a menudo revictimizando o simplificando realidades mucho más complejas y reduciendo a las personas afectadas a víctimas y cifras o imágenes impactantes. Y aunque esto no se hace normalmente con mala intención, la forma en la que contamos refuerza a la vez los mismos desequilibrios de poder que decimos querer cambiar. Hoy, contar una historia humanitaria implica algo más. No se trata de solo informar sobre la situación o las crisis desde fuera, sino que también se trata de mostrar cómo las personas enfrentan, comprenden y muchas veces transforman estas situaciones. Para mí, nuestro rol como humanitarios, comunicadores o periodistas va más allá de estos. Tendría que ser también interpretar, contextualizar, denunciar y en ocasiones acompañar y abrir espacios para el cambio. Así pues, contar una historia no es un acto neutro, sino que toda narrativa tiene implicaciones y consecuencias éticas. ¿Desde dónde contamos las historias? ¿Quién tiene la voz? ¿Estamos visibilizando o estamos hablando por otros? ¿Estas narrativas contribuyen al entendimiento o solo generan compasión superficial? ¿Y a quién escucha y a quién se representa? ¿O qué parte se omite del relato? En mi caso en particular trabajo para el proyecto Together, que como habéis oído estos días es un proyecto que se centra en la localización de la ayuda humanitaria y en términos de localización
creo que esto también es muy importante, la responsabilidad que tenemos de mostrar realmente lo que surge de la población local. La localización no se trata solo de descentralizar recursos y cambiar el poder de la toma de decisiones, sino que también se trata de descentralizar el relato. No basta en actuar localmente, sino que las historias también se deben contar desde allí, desde dentro, sin hablar sobre las personas, sino hablando con ellas. Y eso obliga también a revisar profundamente cómo comunicamos desde las organizaciones, ya que en un sistema donde normalmente vemos muchas imágenes de crisis, puede que sea más transformador mostrar o cubrir las emergencias, facilitando las historias y las perspectivas de las personas afectadas por estas emergencias. Así pues, también creo que tendríamos que repensar nuestro rol e incluir más a las comunidades y reconocer otras formas de narrar que no son las tradicionales y asumir que puede que no seamos nosotros siempre los que tengamos que ser los portavoces, especialmente cuando no formamos parte de los contextos. También me gustaría añadir que las organizaciones internacionales tienen una responsabilidad enorme en las narrativas que se comparten, porque son las que al final también deciden qué historias visibilizar y cómo se presentan estas historias y qué emociones provocan. Y eso trae consigo una responsabilidad ética ineludible. Por esto nos debemos preguntar si estamos mostrando sufrimiento para sensibilizar o para conmover rápidamente, si estamos reforzando estereotipos de pobreza y dependencia o si estamos también dejando que las personas se representen a sí mismas o seguimos hablando por ellas. Una imagen puede recaudar fondos, esto está claro, pero también puede perpetuar imaginarios de inferioridad, dependencia y pasividad. Y por esto el dilema no es solo técnico, sino también ético. Para mí, el reto, el desafío principal está en torno de unas preguntas que son cómo contar sin victimizar, cómo visibilizar sin hablar por otros, cómo construir una comunicación que no refuerce relaciones de poder desiguales, sino que contribuya a transformarlas, y cómo dar espacio a las voces que rara vez llegan a los medios. Otro reto es más interno del sistema humanitario en sí, y es el conflicto entre visibilidad, recaudación y posicionamiento y la necesidad de narrar con ética y con cuidado. Y finalmente, otro reto mediático es el de la lógica de la inmediatez y la espectacularización, que muchas veces empuja formatos que simplifican y que las organizaciones internacionales o humanitarias, si no estamos atentas, también caemos en esta lógica. Así pues, asumir nuestra responsabilidad narrativa implica ir más allá de contar historias impactantes. Significa también crear espacios de representación justa, renunciar a la espectacularización del dolor y comprometerse con relatos que dignifiquen y que expliquen y que abran paso a conversaciones más equitativas. Significa también revisar continuamente nuestras propias prácticas y también escuchar a quienes comunicamos y dejar que las voces nos incomoden y nos cuestionen y para así poder transformar nuestras narraciones. Porque al final no se trata solo de las historias que contamos, sino que también se trata de las relaciones que construimos a través de estas historias. Y en un sistema humanitario que está lejos de ser equitativo, revisar cómo comunicamos no tendría que ser un añadido, sino que tendría que ser parte del cambio. Así pues, para finalizar esta parte, antes del caso, me gustaría dar unas buenas prácticas que se extraen del discurso, que es escuchar y amplificar las voces locales y enfocarse en las personas afectadas, permitiendo que ellas cuenten sus propias historias. También narrar desde la agencia, no desde la carencia. Mostrar iniciativas lideradas por comunidades, no solo las necesidades que éstas tienen. Y finalmente también, como buena práctica, contextualizar las crisis. Más que mostrar el sufrimiento, tenemos que mostrar también la visión profunda del contexto en que la emergencia o la crisis está y los actores involucrados y las soluciones locales. Como malas prácticas, me gustaría mencionar
la instrumentalización de la imagen del sufrimiento. Sí, es un poco... Aunque sea muy efectivo para movilizar fondos, en el caso de las organizaciones humanitarias, termina deshumanizando a quienes queremos acompañar. Otra mala práctica es la simplificación de los contextos, ya que priorizar la inmediatez y la emoción rápida, sin profundidad en las complejidades de las crisis, puede hacer que el daño puede generar más daño que el que se intenta mostrar y puede distorsionar las realidades de las crisis. Y hablar de impacto sin hablar de poder. Muchas veces destacamos logros técnicos sin reconocer las relaciones desiguales que siguen presentes en el sistema. Muchas veces las crisis o emergencias no salen solo de un momento puntual, sino que vienen ya dadas históricamente. Así que, sí, bueno, esto es lo que quería decir en el punto final. Para el caso de estudio, no voy a hablar directamente de un caso en particular, sino que voy a extraer un conjunto de reflexiones y aprendizajes de cómo la comunicación institucional y las agendas que la marcan pueden chocar con las historias de las comunidades o que las comunidades quieren contar realmente. Para esto quiero analizar, usando el mismo mecanismo de financiamiento que tenemos en el programa Together, cómo puede generar narrativas muy distintas según el contexto y el rol que juegan los procesos participativos para alinear ambas visiones. Para empezar, voy a resumir un poquito el programa Together y explicar también cómo nos coordinamos, sobre todo en la comunicación. Bueno, Together, creo que lo habéis leído o lo habéis oído ayer o estos días. Es un programa financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y que quiere promover la localización de la ayuda humanitaria en 8 países: Bangladesh, Colombia, República Democrática del Congo, Etiopía, Indonesia, Myanmar, Pakistán y Somalia. Como veis, en todo el mundo. Together prueba a fortalecer las capacidades de las 40 organizaciones locales o nacionales que forman parte del programa y a fomentar el liderazgo en la toma de decisiones, la coordinación y la implementación de respuestas humanitarias eficaces y oportunas. Pero, como he dicho antes, la localización no solo se trata de cambiar el poder de manos y darlo a los locales, sino que también habla de la narrativa y de la representación de estas organizaciones locales. Para ello, en Together nos organizamos en grupos de trabajo donde todas las organizaciones representantes de todas las organizaciones hacen parte de todos los países. En estos grupos de trabajo definimos no solo qué contar, sino cómo contarlo. Y porque, como ya he dicho, quien cuenta la historia, desde dónde se cuenta y cómo se representa a los actores locales, es una parte esencial de cómo transformamos el sistema humanitario. Eso se traduce, por ejemplo, en nuestras directrices de comunicación y visibilidad. Creo que bueno, esto era para explicar el programa Together. Bueno, esto se traduce en nuestras directrices de comunicación y visibilidad, donde no buscamos mostrar la asistencia, sino la acción y la agencia de las organizaciones locales. Mostramos a los socios locales y comunidades liderando y evitamos estereotipos. Cuidamos la privacidad, contextualizamos culturalmente y garantizamos el consentimiento informado. Así pues, buscamos una narrativa que refleje diversidad, dignidad y agencia. Sin embargo, este enfoque a menudo choca con las exigencias de la comunicación institucional, al menos la habitual, porque normalmente en las organizaciones debemos también seguir los mandatos de los donantes y las cifras y los indicadores que tenemos que demostrar, la visibilidad inmediata que también muchas veces se nos pide y los objetivos de visibilidad que reclaman imágenes de la ayuda que estamos dando, las típicas imágenes de los kits que se entregan, o de las agendas estratégicas de las organizaciones que las organizaciones priorizan, muchas veces priorizando ciertas regiones o ciertos contextos o proyectos por encima de otros. La narración suele obedecer a un mandato o un objetivo que puede ser institucional, político, de marketing, pero que muchas veces ignora lo que previamente se habla con las comunidades.
Y esto no es exclusivo de las organizaciones humanitarias, sino que creo que también es parte del periodismo en sí. Así pues, creo que la pregunta clave es cómo adaptarnos cuando los intereses institucionales no siempre están alineados con los procesos o prioridades comunitarias. Para esto quiero, como he dicho al principio, hablar de una reciente visita que he hecho aquí en Colombia, en dos proyectos que forman parte de la misma parte del Together, que es el JOIFA. Creo que también se ha hablado de esto en otras sesiones, pero para quien no lo sepa, el JOIFA es un mecanismo de financiamiento flexible que permite respuestas rápidas y lideradas localmente ante emergencias y necesidades estratégicas. Tiene dos dimensiones, una nacional y una global, y las dos son gestionadas en la global por los comités de coordinación nacional y donde forman parte un miembro de cada organización local en el país, y el global gestionado por el comité asesor del programa, donde forman parte un miembro de cada país. El nacional tiene fondos no etiquetados para tanto emergencias, preparación o enfoques innovadores, y el global tiene fondos para prioridades estratégicas, que son la ayuda anticipatoria o enfoques de perspectiva de género. Vale, pues para las visitas, antes del viaje, yo me preparé unas preguntas generales sobre lo que quería averiguar del JOIFA y también algunas preguntas específicas de los proyectos en particular. Mi intención era entender un poco cómo se había implementado el fondo flexible y en los contextos distintos, y también cómo se había involucrado la comunidad en el diseño e implementación de los proyectos, los aprendizajes que surgían y cómo representarlo comunicativamente. Pero me encontré con dos realidades un poco distintas. Las primeras comunidades que visitamos fueron en Mahahual. Eran 3 comunidades rurales afectadas por las inundaciones, y el proyecto que se hizo allí era más un proyecto de recuperación temprana de medios de vida, porque habían perdido casi todo durante las inundaciones del año pasado. Así pues, algunos de los insumos que se les dieron fueron sistemas de riego, peces, semillas y también capacitación técnica, entre otras cosas. Pero cuando hablé con las personas de la comunidad, no querían hablar de la emergencia o el apoyo recibido, querían mostrar sus cultivos, sus técnicas y hablar de su futuro. No se identificaban como víctimas ni como receptores de ayuda humanitaria, sino que se identificaban como agricultores recuperando su sustento. Curiosamente, en este proyecto las comunidades no estuvieron muy involucradas, pero en el diseño del proyecto, porque era una necesidad muy clara y puntual, y se actuó con rapidez. Pero aún así su narrativa fue una narrativa propia de resiliencia. En el otro proyecto que visitamos, que era en Riohacha y en Maicao, en La Guajira, visitamos comunidades migrantes que viven en condiciones de exclusión y que se trata de una crisis muy diferente, es una crisis permanente. El JOIFA allí financió, entre otros, filtros de agua, orientación legal. Perdón, estas son las fotos de La Mojana, como veis, personas mostrándonos más lo que habían conseguido y las técnicas y todo. El JOIFA allí financió filtros de agua, orientación legal y apoyo psicosocial, entre otras cosas. Pero las conversaciones no giraron en torno a la entrega de estos recursos, sino en torno a los temas de identidad, permanencia y resistencia diaria. La organización local que implementó el proyecto, Salto Ángel, forma parte también de la comunidad migrante y había codiseñado el proyecto con los líderes comunitarios de las 3 distintas comunidades que visitamos. Este es un vídeo donde se muestra una parte del proyecto que fue diseñado también, la comunicación y todo, con las comunidades mismas. Sí.
Bueno, quería mostrar el vídeo porque esto es una de las partes del proyecto de la que más hablaron, porque la diseñaron juntamente con la organización. Que se trataba de una tiendita solidaria donde podían intercambiar reciclaje por productos, dependiendo de la cantidad que entregaban. Aquí no hablamos de una emergencia puntual, sino que de una crisis estructural. Y la manera en que las personas hablaban de sí mismas era muy distinta que en las otras comunidades. Sabían que los problemas no desaparecerían en semanas y destacaban más su organización interna, sus pequeñas victorias y su agencia cotidiana. Aunque los fondos provenían del mismo mecanismo y el contexto y los procesos fueron muy distintos y cada historia fue completamente diferente. Y eso tuvo consecuencias directas sobre el trabajo que yo quería hacer o que yo me había preparado. Aunque yo había preparado unas visitas de manera similar, me encontré, y con un mismo guión, aunque preguntas distintas por cada proyecto, me encontré que me tuve que adaptar al contexto y a lo que las comunidades en realidad querían comunicar. En Mahahual la conversación, por ejemplo, ocurrió un movimiento. Estuve hablando con los líderes, pero individualmente, pero mientras me enseñaban todos los cultivos y los estanques y así. En cambio, en La Guajira fueron grupos más sentados, donde también estaban las organizaciones locales que implementaron y diseñaron el proyecto con ellos, y los debates fueron más largos y centrados en cómo se diseñó el proyecto y en los problemas que persisten en estas comunidades. Yo iba con un objetivo de promover el Fondo Joifa como herramienta flexible, pero me encontré con algo muy distinto, dos narrativas nacidas del territorio, con ritmos propios y prioridades que desbordaban la planificación previa y que a la vez daban sentido a mi intención final, que era que el Joifa no solo permite respuestas técnicas rápidas, sino también narrativas propias. El dilema institucional del que he hablado antes, en este ejercicio revela una tensión que enfrentamos muchas organizaciones entre los objetivos que tenemos nosotros de visibilidad, los informes o indicadores en los formatos que sean de comunicación y las realidades comunitarias que son mucho más complejas y diversas. Y muchas veces, cuando priorizamos lo primero, estamos silenciando lo segundo. Y por desgracia, algo similar sucede también en el periodismo, como he dicho antes. Ya para terminar, me gustaría también explicar cómo no solo tenemos que intentar incluir las voces de las comunidades, sino que también tenemos que revisar cómo las incluimos o cómo las nombramos. Por ejemplo, normalmente en Together no usamos nunca la palabra de beneficiarios, sino que solemos usar más participantes o, depende de que hablemos, socios locales o liderazgos comunitarios. Y esto simplemente es para reconocer la agencia y usar narrativas más justas y dignas. Decimos personas afectadas o sobrevivientes y no víctimas, y no damos voz a las que no la tienen, sino que abrimos espacios para que usen su propia voz, que obviamente tienen. Y una parte muy importante en la localización, que se habla mucho de empoderamiento. Nosotros no usamos nunca la palabra, o solemos no usar la palabra empoderamiento, porque reconocemos que ya hubo un poder y unas capacidades existentes. Así pues, esto también pasa con las imágenes. Evitamos representar filas de espera o manos recibiendo kits. Mostramos escenas de resiliencia, procesos y resultados concretos y liderazgos, porque la narrativa visual también contribuye y destruye dignidad. Y ya como conclusión y en resumen, el aprendizaje en mi caso es que, aunque Together y el Fondo Joifa, como ejemplo, ofrecen marcos comunes, las narrativas no pueden ni deben ser únicas. Solo a través de los procesos participativos reales, que no son solo consultas, sino también co-creación de guiones, preguntas o coedición, lograremos que la comunicación institucional no silencie, sino que amplifique. Porque, como he dicho ya varias veces en mi presentación, es que transformar el sistema humanitario exige también transformar cómo, quién y para quién contamos las historias. Porque las historias, cuando son propias, no solo informan, sino que también transforman. Muchas gracias. Mariana, muchísimas gracias por tu participación.
Vamos a continuar con las presentaciones y si nos queda algo de tiempo al final, hacemos una sesión de aportes o de preguntas de la gente, ¿correcto? A continuación estará con nosotros Daniela Moore, editora de The New Humanitarian. Ella está en Santiago de Chile. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva de un medio que cubre crisis humanitaria, entonces que apunta a ser periodismo humanitario y que trabaja hace varios años ya en desarrollar ese rubro. Y la pregunta a partir de la cual empezamos a trabajar es: ¿existe el periodismo humanitario como tal hoy en día o es solo parte del periodismo en general? Esa es como la pregunta de la cual partimos. Y nuestra postura es que, aunque existan medios como nosotros, como Devex, como HumanGirl y otros, por ejemplo, el periodismo humanitario como campo propio no existe todavía y es importante promover su formalización. ¿Qué significa eso? Significa trabajar entre todos para crear un nuevo código ético y nuevas prácticas, estándares profesionales que adhieran a nuestros principios. Ahora, nosotros como The New Humanitarian para eso estamos trabajando en buscar establecer un grupo de trabajo que incluya académicos, representantes del sector humanitario, periodistas, en la creación de este ámbito del periodismo como propio, que incluya una diversidad de miradas y una expertise en enfocarse en quienes son afectados por estas crisis y a quienes le importen no cubrir las crisis según modelos culturales y valores occidentales que se han impuesto hasta ahora. Entonces lo asociamos, y de hecho aprovecho de pasar la invitación a quienes estén interesados en participar en este proceso a contactarnos. Para nosotros hay una necesidad de descolonizar el periodismo para reflejar las distintas facetas de las crisis, de estas crisis que son de las más complejas en el mundo y poder así tener una real influencia. Una de las principales preocupaciones que tenemos quienes buscan a mejorar la vida de la gente afectada por crisis humanitaria creo que es que el periodismo tradicional no ha conseguido cubrirlas de una manera que permita contribuir a encontrar soluciones de largo plazo y generar cambio. Eso ocurre generalmente porque los medios tradicionales cubren las crisis cuando existe un evento noticioso, como un bombardeo, un huracán, un terremoto, pero no de manera consistente, y eso hace muy difícil mantener la atención de las audiencias en estas crisis y comprender de manera adecuada la urgencia por encontrar respuestas eficientes. De la misma manera, cuando se cubren solo cuando existe un evento noticioso, no se refleja todas las facetas de esa realidad y se tiende a ser sensacionalista, a no centrarse en las voces de la persona y no se les da necesariamente espacio a los matices. Otro problema que vemos y que Mariana mencionó es que no refleja la agencia de los más afectados, su capacidad de tomar decisiones, de tener opiniones, de determinar sus propias vidas, de proponer soluciones, sino que muchas notas se enfocan solo en su sufrimiento. Y yo considero que eso es una revictimización también. O sea, muchas veces en periodismo se piensa que revictimizar es obligar a las personas a contar traumas, pero en realidad presentarlos como si no fueran sujetos activos en sus propias vidas también es una revictimización. En ese sentido, yo creo que hay buenas y malas prácticas, como decían, pero creo que el periodismo humanitario lo que busca esencialmente es reflejar las complejidades de las crisis, amplificando justamente la voz de los afectados, descolonizando las miradas para tener más capacidad de influencia que generen cambio. Eso tiene distintas ventajas. Una de ellas es, generar cambio, por supuesto, pero también podría impactar en la reasignación de recursos y de programas de asistencia más adecuados a las situaciones específicas de cada lugar. Ir a pasar ahora a las malas prácticas, que ya las mencioné un poco en esta presentación, que es la falta de profundidad y de contexto, el hecho de no contextualizar la crisis, el
el no priorizar la voz de los afectados o entrevistarlo desde una posición de poder, sin empatizar necesariamente con lo que viven o escucharlos a ellos. La falta de matices en las narrativas y bueno, eso es lo esencial que veo yo, como no ver exactamente a quién estamos sirviendo con el trabajo que hacemos. O sea, esto son artículos que podemos hacer. Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros y que le pedimos justamente a los periodistas independientes que trabajan desde las distintas partes de América Latina, en mi caso, porque soy editora para Latinoamérica y el Caribe exclusivamente. ¿A quién le sirve este trabajo que estamos haciendo? ¿A quién le sirve esta nota? ¿Puede ayudar a los humanitarios en su trabajo? ¿Puede tener influencia para mejorar las condiciones de la vida de las poblaciones afectadas? Esos son elementos esenciales en el trabajo de un periodista humanitario. Y eso, claro, supone un enfoque en la dignidad, el no asumir que se conoce el porqué de las decisiones que toman los más afectados. Y en este caso lo que nosotros privilegiamos es la contratación de periodistas locales para hacer los artículos en vez de corresponsales que vienen de afuera y no necesariamente conocen la situación. Yo quería mencionar justamente como ejemplo la cobertura de Haití, que es una de las crisis más complejas, una crisis humanitaria más compleja que existe en este momento y muy olvidada por los medios. No solo por los medios, también por algunas organizaciones humanitarias y la respuesta humanitaria es bastante baja considerando la magnitud del problema. El año pasado llegó a Haití en julio un contingente de policías kenianos, luego de que Naciones Unidas aprobara el despliegue de una fuerza multinacional de seguridad que fue promovida extensivamente, esencialmente por Estados Unidos. Ahora, me imagino que muchos de ustedes conocen la realidad de lo que han sido las fuerzas internacionales que han llegado a Haití. Ha habido abusos, no ha dado resultados a largo plazo. Entonces nos enfocamos mucho en saber qué pensaban los haitianos de esa situación. Entrevistamos a policías, soldados, a ciudadanos, a trabajadores humanitarios, y antes de que llegara la fuerza, muchos decían que no era una solución para ellos, que ellos preferían buscar sus propias soluciones de acuerdo a su propia cultura, que ellos tenían la capacidad, que se podría haber usado el dinero para ayudar a las fuerzas policiales locales que viven con sueldos de miseria, no tienen equipamiento para enfrentar a las pandillas. En fin, había una serie tenían una serie de ideas de cómo resolver la situación desde su perspectiva. Eso no se tomó en cuenta y hoy estamos ante una situación sin precedentes, una crisis de seguridad terrible. La capital de Puerto Príncipe está prácticamente completamente tomada por las pandillas. El gobierno de transición que está a cargo es totalmente inestable. En fin, y la fuerza multinacional no tiene fondos para avanzar. Hicimos una investigación que muestra, por ejemplo, que los equipamientos no sirven, que ¿cómo se llaman? No son tanques, pero bueno, todos los vehículos provistos por Estados Unidos tampoco son adecuados para esta situación, que es casi como una situación de guerra. Entonces, eso muestra los errores que pueden ocurrir cuando no se toma en cuenta a las poblaciones más afectadas, no se toma en cuenta su voz y se ve una cobertura que habla solo de la llegada como de esta fuerza internacional como algo que va a salvar la población haitiana. Y es algo que hay que evitar. En cuanto a los retos, creo que existen distintos retos en este afán que tenemos nosotros en Unión Humanitaria de crear este periodismo humanitario como campo propiamente tal. Uno es vencer la resistencia y persuadir de los beneficios de este enfoque humanitario, cambiar las mentalidades. Y otro que está relacionado es justamente lograr convocar para definir colectivamente nuevas prácticas colaborativas y aprovechar esa oportunidad de generar un impacto más profundo y de ser más respetuoso con los más afectados.
La idea no es llegar y desde algunos medios humanitarios que cubren crisis humanitaria imponer una nueva práctica, un nuevo código de ética, sino que trabajar en conjunto, convocar de distintas maneras. Y lo otro, creo yo, eso es más personal que a nivel de la organización para la cual trabajo, es que creo que no hay que caer en el activismo. Yo creo que el periodismo tiene que fundarse en hechos concretos, en hechos, y el activismo que vemos mucho en redes sociales hoy en día, en que todos tienen una agenda, puede ser nocivo. No así el movilizar hacia la acción, que yo creo que es lo que podemos hacer nosotros como periodistas humanitarios, movilizar para generar cambio, para llamar la atención sobre crisis que no están bien cubiertas, sobre las capacidades locales que existen. Ahora, esto es una gran oportunidad porque puede permitir generar un mayor impacto y un reconocimiento al campo periodista, este campo periodístico. También puede contribuir a reforzar el rol transformador del periodismo y a fortalecer la vigilancia del sector humanitario, porque todos sabemos que ha habido casos de corrupción y abusos. Y, en fin, también puede ayudar a atraer financiamiento y en el caso de América Latina en especial, yo creo que es muy importante dar mayor visibilidad a las crisis. Creo que el periodismo humanitario puede hacer eso. El nuestro es un continente que, por tener un ingreso medio en general, no es considerado necesariamente como una prioridad en términos de respuesta humanitaria. Los fondos asignados no son los mismos que en otros continentes y no se toma en cuenta los niveles de inequidad, desigualdad que existen. Así que me quedo con eso, con la oportunidad que tenemos de poder avanzar, poder influir y contribuir a mejorar la vida de las poblaciones más afectadas por la crisis humanitaria. Ahora, en un segundo tiempo, quería hacer un análisis de caso específico y le voy a pedir a Tatiana que ponga la presentación en pantalla, por favor. Muchas gracias. De nuevo me quedo con Haití porque este es un ejemplo importante y además que tenía la ventaja de ser uno de los artículos que han sido traducidos al español porque fue republicado en el país. Entonces es más fácil para quienes quieran leerlo después buscarlo. Esto es un artículo que se publicó en el 2023 cuando la crisis en Haití no era tan profunda como ahora, pero ya estaba muy avanzada. Era juntar testimonio de mujeres violadas, porque la violación se ha convertido en un arma de guerra de las pandillas, en una manera de luchar contra los rivales, de generar miedo para controlar la población. Ahora, contar historias de sobrevivientes de violencia sexual siempre es algo muy delicado y hay que preguntarse cómo hacerlo para evitar el sensacionalismo y justamente la revictimización. Ahora podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Yo creo que para partir, en este sentido, yo creo que lo importante fue enfocarnos en el objetivo, en lo que nos proponíamos, que no era justamente entregar relatos voyeristas, sino que realmente dar cuenta de lo que significa ser una sobreviviente de violencia sexual en un país donde no hay instituciones que funcionen, hay poco acceso a la salud. Muchas de estas mujeres han sido desplazadas varias veces, pueden ser violentadas más de una vez, a veces sus hijas son violentadas también, sus hijos. En el fondo es una sociedad, un Estado que no funciona, no hay sistema judicial, no hay policías que puedan llevar a cabo las denuncias propiamente tal y perseguir a los perpetradores. Es muy distinto a lo que puede enfrentar una sobreviviente de violencia sexual en otro país donde las instituciones funcionen. O sea, entonces esa era la meta, era mostrar los obstáculos, los múltiples obstáculos que estas mujeres tenían que enfrentar. Darles una voz a ellas, que ellas contaran su propia historia y mostrar justamente los problemas estructurales que existen. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, ¿quieren también?
Entonces, ¿cómo hacerlo para que no se caiga en el sensacionalismo y cumplir con el objetivo que teníamos? Lo que hicimos es que pasamos por una organización feminista que trabaja con sobrevivientes de violencia sexual para ver si conocían a mujeres que estuvieran dispuestas a contar su historia. Y además contratamos a un periodista haitiano con mucha experiencia, que siempre ha vivido ahí y que conoce bien los sectores de Puerto Príncipe, para hacer las entrevistas. Nos quedó muy claro bastante pronto de que ellas querían hablar. Las tres mujeres que fueron seleccionadas querían hablar y de hecho llegaron más de las que podíamos entrevistar para esta nota. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, yo creo que eso es otra cosa que es muy importante en el periodismo humanitario, que es respetar la decisión de hablar de los demás. En este caso era muy evidente porque llegar hasta la organización donde se hicieron las entrevistas, para que fuera un espacio seguro en el que se sintieran cómodas, fue muy difícil. O sea, tuvieron que intentar llegar varias veces, pero las calles están controladas por las pandillas, entonces a veces tenían que regresar. No fue algo inmediato de darse una cita y llegar, sino que tuvieron que hacer varios intentos, saliendo se ponían en riesgo también, pero ellas lo hicieron una y otra vez, que creo que fueron 3 veces, hasta lograr encontrarse con el periodista en la organización. Y eso muestra su determinación de contar su historia. Ellas querían contar su historia, querían visibilizar lo que pasaba en su país. Hay cosas prácticas que hicimos también para respetarla, que fue obtener el consentimiento firmado de la tutora de una de las entrevistadas que era menor de edad, pedirles consentimiento para grabar sus voces, no usar fotos, sino que elegir una ilustración, con la cual además buscamos mostrar un poco el contexto también, si se fijan después, no sé, aparecen como pandilleros en la sombra, o sea, ahí están los riesgos y todo eso. Y tratamos de innovar en los formatos. Ahora podemos pasar a la otra diapositiva. Usamos, por ejemplo, para que las pudiéramos escuchar bien, decidimos que aunque hablaran solo creol haitiano, usar sus voces. Entonces, los 3 testimonios tienen un video en el que pusimos imágenes de Puerto Príncipe, pero la voz que se escucha es la de ellas, en que relatan su propia experiencia. No sé si se puede escuchar un poquito lo que tenemos, aunque no entendamos, pero el relato de lo que sufrieron y lo pueden leer después en la nota del país. Pendant le tape sur Kaimez, le tape sur pêcher. La pêcher, la descendre quand nous là, il tiré sous la mer, il faisait sous filet, y poisson de can pêcher. Ahí ella cuenta todo lo que le ocurrió. Hay otro testimonio que es de la menor de edad, que también se escucha una voz muy distinta, más joven. Yo siento que escuchar los relatos así directamente hablado por ella misma en su idioma es algo muy potente y que también les da agencia sobre su decisión de relatar sus vivencias. Podemos pasar ahora a la otra diapositiva. Bueno, y lo otro es que lo hemos mencionado tanto Mariana como yo, y me imagino que Juliana lo era también, es la importancia del contexto. Entonces nosotros lo que usamos fue una introducción sobre la problemática que existía en esa época en Haití, y luego agregamos recuadros justamente con estos obstáculos que existen a nivel estructural, como para reflejar bien lo multifacética que es esta crisis, las múltiples dificultades a las cuales se enfrentan, y también incluimos un recuadro que no puse aquí. Este es solo una parte de lo que incluimos en el tema de los obstáculos y las dificultades adicionales, más largo, pero bueno, era para darle un ejemplo. También pusimos un recuadro sobre la dificultad de acceder a los datos, porque es casi imposible saber
cuántas sobrevivientes de violencia sexual hay en Haití hoy en día. Algunas organizaciones tienen un registro que puede reflejar en parte lo que ocurre, pero como la mayoría de esos casos no son reportados, es muy difícil tener una idea. Y ese también es un problema para poder diseñar respuestas adecuadas. Podemos pasar a otra, creo que a la última diapositiva, que son los resultados de este trabajo. Y es que generó mayor impacto, o sea, fue mucho más leído y compartido que otros artículos sobre Haití. Fue republicado en El País y tuvo múltiples menciones en informes de organizaciones humanitarias e investigaciones académicas. También nos permitió establecer una relación con Yes Mawon, que es esta organización feminista, y con quienes hemos trabajado en otras notas después, también centradas en la voz de las mujeres y en las necesidades específicas que tienen en Haití. Lo otro que quería comentar, que nos parece importante y que es algo que promovemos, es que hemos hecho en muchos casos, tratamos de traducir en los artículos y de hacer que los republiquen en los países de origen. En Haití nos ha resultado bastante que distintos medios republiquen en creol los artículos que hemos publicado sobre lo que pasa ahí, para que justamente la población local pueda acceder a esos relatos y no solo un público global. Eso sería lo que hice, lo que tenía por decir. Y bueno, después en pregunta-respuesta estoy disponible para atender cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Continuamos con la presentación de Juliana Gil Gutiérrez. De nuevo, al final esperamos tener un poco de tiempo para interactuar con las panelistas. Adelante. Hola, ¿cómo están? Sí. Quisiera saber antes de comenzar si son de Colombia y quiénes no son de Colombia. Levanten la mano los que son colombianos. Los que son colombianos. Y todos trabajan en organizaciones sociales. Okay. Bueno, mi perspectiva de todo esto, les pido por favor pasar a la 38, a la diapositiva 38, 30. ¡Ay, sí da! Bueno. Hay que avanzar un poco porque tengo mucha información acá. Bueno, les cuento un poco. Yo soy periodista, yo en la actualidad trabajo en un medio que se llama Semana, que muchos deben conocer, pero he pasado por otras redacciones y siempre me he enfocado en los temas migratorios. He pasado por El Espectador, por El Colombiano, incluso escribí para el sello Vacía algunas historias sobre migrantes. Y llegó a este tema en 2018 con una pasión por contar historias de personas e incluso pues después hice mi maestría en temas de política internacional y con una tesis que tiene que ver con migración. Y ahí hay una dicotomía muy grande y es que la forma en la que los medios de comunicación abordan los temas que tienen que ver con desplazados, a mi parecer, no es el deber ser que se deberían tener al momento de abordar ese tipo de contenidos. Porque, como ya lo mencionaron anteriormente, pues cuando se llega a un tema humanitario es porque genera noticia. La noticia dura simplemente 3 o 4 días. La noticia dura lo que dura el deslizamiento. Les pongo un ejemplo. Yo soy de Medellín, que vivo acá en Bogotá, y las emergencias por lluvias son muy altas, entonces están yendo los medios a los barrios, pero solamente porque hay una emergencia, y ya después uno no va a contar la historia de cómo se reconstruyó el barrio, porque eso no está en la óptica de los medios tradicionales. Entonces quiero plantear esa dicotomía desde el comienzo, porque obviamente sé que muchos de mis apuntes no tienen que ver con lo que los medios tradicionales hacen normalmente, y responde obviamente a las diferencias de ver, de concebir las cosas de los dueños de los medios de comunicación. De hecho, The New Humanitarian es uno de los ejemplos que muchos deberíamos tener sobre cómo hacer las cosas, pero la realidad es que los periodistas en el día a día no tienen la capacidad de hacer una historia en una semana o en un solo día. Los periodistas en un solo día tienen que hacer una cantidad de contenidos de 6 historias, 8 historias, si le podemos llamar historias, y creo que a partir de ahí se genera un problema muy grande porque los medios muchas veces no estamos contando los temas como deberían contarse. Y bueno, para plantear un poco y comenzar con las preguntas guía, yo creo que el primer punto de la diferencia de ese periodismo humanitario, yo lo voy a llamar
más un periodismo de migración, porque lo que yo he hecho realmente tiene que ver con movilización, con la movilización de las personas. Cuando tú como periodista, cuando tú como comunicador vas a contar una historia de tal vez un político, de tal vez una empresa, tú te enfrentas inmediatamente con los poderes. Te enfrentas inmediatamente con una organización que tiene la capacidad de tener un jefe de prensa que te contacte, que tiene un equipo de jurídica que si tú te equivocas en algo o hiciste algo que no es lo más exacto posible, ellos lo van a defender. Pero cuando hablamos de los temas de los migrantes, por ejemplo, de los desplazados, muy pocas veces hay una instancia que pueda interceder por ellos si los medios de comunicación, como muchas veces pasa, pues no enfocaron la noticia en un contexto de derechos y que se proteja a esa persona. Y creo que esa es la principal diferencia para el periodista, porque esto hace que el cubrimiento se haga desde un enfoque de responsabilidad. Cuando uno como periodista habla con una persona desplazada, cuando uno como periodista habla con una persona refugiada, a mi parecer tiene que ser consciente de que primero tal vez esa persona que está frente a ti no conoce la cantidad de derechos que tiene, simplemente porque ha estado en un contexto que no ha permitido educarse por las inequidades que hay en el país del que estemos hablando. Y segundo, el hecho de que esa persona no sepa qué derechos tiene, el hecho de que esa persona no sepa que tiene la capacidad de decirte quiero que me cites o que no me cites, quiero que mi rostro esté o no esté, pues no implica que uno como periodista tenga que prescindir de eso. Entonces, esa es la diferencia más importante porque la llama a una responsabilidad de nosotros como periodistas al momento de abordar esas historias. También quiero hacer un apunte acá, yo les comentaba las dinámicas de los medios de comunicación. Yo he pasado por 4 medios de comunicación y todos de medios tradicionales. Y la realidad es que las dinámicas de producción no permiten que este tipo de contenidos se aborden lentamente. Y eso hace que quienes hacemos este tipo de historias muchas veces las reporteamos a punta de llamadas en nuestros tiempos libres, no justamente en el tiempo de la jornada laboral, porque en la jornada laboral hay que atender otras cosas y esas cosas que se atienden responden a dinámicas de noticias, responden por ejemplo a temas políticos, responden por ejemplo a líneas editoriales. Entonces acá es muy importante contar y tener un mapeo de qué tipos de historias le interesan a qué tipos de periodistas e intentar que esos periodistas tengan la capacidad de abordarla. Casi siempre en mis casos cuando yo voy a abordar un tema sobre migrantes, yo lo que hago es buscar organizaciones o si tengo una entrevista con algún vocero le digo, ven, cuéntame por favor, tú que has conocido que nos haya publicado en medios de comunicación y que se quiera denunciar, porque ellos son realmente los que conocen las historias. Y acá algo muy importante es que cuando se hace este enlace para la publicación de los contenidos, pues siempre tener muy en cuenta lo que la persona quiere. Y más adelante les voy a mostrar un ejemplo justamente de un grupo de refugiados que deciden hablar y mostrar su cara, y son ellos los que deciden hablar. Incluso el día antes de publicar la historia les volví a preguntar, ¿ustedes de verdad quieren dar esta entrevista mostrando su rostro, viendo que han sido perseguidos en Colombia? Ratifican que sí, listo, la publicamos. Pero esto es muy importante porque realmente si tú como periodista, si tú como medio de comunicación no tienes ese ejercicio de responsabilidad, es muy complicado que alguien más lo haga. Y ahí es un consejo, pues ustedes están en el sector social y muchas veces tienen que buscar a medios de comunicación. Es muy importante establecer esa relación de confianza con los periodistas, estudiar muy bien a quién van a contactar, pero también decirle, mira, te voy a contar la historia, esto es lo que está pasando, pero por favor dejemos claro que esta persona quiere ser mencionada o no quiere ser mencionada, porque al fin de cuentas de esas conversaciones que se dan por fuera de la entrevista es que surge esa construcción de un contenido. Bueno, antes de irme a las diapositivas, eso es lo que les quiero mostrar, me voy a salir un poco del orden de las preguntas. Nos preguntaban sobre herramientas y hay una herramienta que es muy importante y es que acá en Colombia hay una organización que se llama Consejo de Redacción. Consejo de Redacción ha publicado varios manuales sobre cómo narrar ciertos temas. Son libros que están en internet, son libros que son públicos y que dan herramientas para. Entonces quiero mencionar 2. Uno es Pistas para narrar la migración, otro es Pistas para narrar la memoria. Estos son manuales construidos a partir de relatos de periodistas, a partir de la academia, que nos está mostrando realmente qué deberíamos hacer y que es un deber ser que muchos periodistas pues deberíamos tener constantemente.
Y antes de mostrarles un poco las diapositivas, también quería mencionarles que en medio de mi proceso de tesis encontré una investigación de Newsframing sobre noticias sobre migrantes. Y en esa investigación se mencionaba que solamente el 7% de los contenidos que se analizaron para ese momento habían usado los migrantes como fuentes primarias. El 60% se había enfocado en lo que decían las fuentes de gobierno. Y eso tiene mucho que ver con la dificultad para el acceso, y lo quiero plantear como una dificultad para el acceso, y lo quiero plantear desde el punto de vista de no del periodista, sino del medio de comunicación, porque muchas veces el periodista sí quiere estar allá, pero no puede estar allá. Entonces, como no puede estar allá, su única forma de acceder a una historia es el paquete de prensa que envía una entidad del gobierno, es el paquete de prensa que envía un ministerio, el paquete de prensa que envía una alcaldía, porque simplemente no puede estar allá, porque los medios no siempre invierten recursos en que se envíe a un periodista a una zona de una emergencia. Entonces, eso da cuenta de un reto que tenemos muy grande, y es buscar las formas de que se le dé voz a las personas que son verdaderamente víctimas, que no toda la información esté mediada por lo que nos envían en un paquete de prensa, que realmente así funcionan muchos los medios de comunicación. Si una persona tuviera la capacidad de acceder a todos los comunicados de prensa que envía una entidad y a lo que publican los medios tradicionales, se van a dar cuenta de que los párrafos son un copy-paste, y no en uno, en todos los medios de comunicación. Y eso responde ni siquiera a la responsabilidad del periodista, sino a la dinámica de los medios, que ha volcado que los periodistas tengamos que producir contenidos al por mayor. También quería resaltar un poco, y me salgo del guión porque ya se han mencionado varios temas, esta dinámica que mencionaba Daniela sobre los temas que se cubren en noticieros. Con los temas migratorios me ha pasado que se ha perdido cierto interés, tanto de los medios como de los lectores, a los temas migratorios. Antes de decirles qué opino de esto, les quiero apuntar un poco. En Colombia comenzó a suceder desde 2015-2016 que se hablaba de migración cada que el parque principal de una ciudad capital, cada que la frontera se llenaba de personas. Y veíamos titulares que realmente, a mi parecer, estaban muy mal construidos, del tipo de se inunda el parque de Bucaramanga con migrantes, avalancha de personas en el puente Simón Bolívar. Pero esos primeros contenidos sobre movilidad humana y sobre desplazamientos en Colombia en general han llegado de cuenta de que se ven muchas personas en un lugar y comenzamos a informar algo tan escueto como la noticia, y ha sido muy complicado que los medios de comunicación inviertan el tiempo y pongan el personal para contar la historia detrás de. Entonces, efectivamente, quiero resaltar este tema porque algunas cuestiones dependen de que todo sea noticia, y si no lo es, pues los medios simplemente no van a volcar su energía. Y hay una realidad con la que tenemos que lidiar los periodistas siempre, es que dependemos de algoritmos y dependemos de Google. Y para una empresa de medio de comunicación es importante hacer contenidos de un tema en la medida que esto de clics. Y muchas veces muchos temas que para nosotros son importantes no dan clics, y eso es una tristeza con la que muchos lidiamos constantemente. Ver, por ejemplo, que algunas notas que te están explicando, hoy veía una en un medio de comunicación sobre desconectar electrodomésticos para que no haya incendios en la casa, de desconecta este electrodoméstico para que no haya una emergencia, generen más curiosidad que otros temas que son más humanos. Incluso si vamos a contexto colombiano, en el contexto del paro nacional, muchos medios estaban volcados en 2021 a daños materiales en empresas cuando había una emergencia social que estaba ocurriendo. Entonces, esto también lo quiero comentar porque sé que como una persona que vive la dicotomía entre los medios de comunicación y cómo operan y lo que uno como parte de la academia considera que se debe dar, es que los medios también están volcados a hacer contenidos que den clic para poder ser sostenibles económicamente. Y esa sostenibilidad económica que da los clics depende del trabajo de muchos periodistas, pero también depende que estén periodistas ahí que crean en algunas historias. También tú mencionabas un tema muy importante sobre, ustedes llegan a un territorio sabiendo que eran víctimas de una emergencia, pero ellos no se consideraban como víctimas. Ellos querían resaltar las cosas que habían logrado. Y a veces sí es muy importante también que nosotros como periodistas digamos, sí son víctimas, pero es importante reconocerlos porque tampoco podemos dejar de reconocer lo que son porque no se sienten así, porque al fin de cuentas esa mención va a permitir muchas cosas más, va a permitir que se reconozca que hay una emergencia que requiere recursos, y es recursos del gobierno, que requiere recursos de cooperación, etc.
Y ya que menciono el tema de cooperación, creo que todo el sector social, humanitario, incluso de medios, está a punto de enfrentar una crisis muy grande de cuenta de la reducción de recursos de cooperación internacional. Entonces, les planteo una cosa, así como ustedes están en esta crisis y muchos lo estamos, hay medios de comunicación que hacen historias de mucho valor que también la van a estar, porque dependen de recursos de cooperación internacional. Entonces, acá hay una pregunta muy grande, es ¿de qué vamos a vivir para poder contar ese tipo de historias? Porque por suscripciones, hablando de medios de comunicación, logra vivir The New York Times. No todos los medios de comunicación logran vivir por suscripciones. Y bueno, ya como con esos apuntes, les traía algunos ejemplos. Un momento, me ubico en la diapositiva acá para saber qué les muestro allá. Bueno, lo primero que quiero mencionar, y ya que mi foco tiene mucho que ver con la movilidad humana proveniente de Venezuela, es de quién estamos hablando. Los medios de comunicación y los gobiernos en general, por ejemplo, no reconocen la existencia de refugiados. Hay miles de casos represados en la Cancillería colombiana, son 67.000 aproximadamente desde la última vez que me dio un derecho de petición a Cancillería sobre este tema, de los que se ha reconocido como 1.800 casos de refugiados. Entonces, es muy importante que cuando vamos a contar una historia sobre movilidad humana, sobre personas que están en una emergencia, pues sepamos de quiénes estamos hablando. Y les pongo un ejemplo. En 2021 hubo un desplazamiento en la frontera entre Venezuela y Colombia, en la parte de Arauca, de cuenta de enfrentamientos armados. Estos no son simplemente migrantes, o sea, si las personas se están movilizando de un país a otro de cuenta de un conflicto, tienen un derecho a reconocerse como refugiados. Obviamente acá hay un debate mucho más amplio porque la mayoría eran de comunidades indígenas, acá estamos hablando que para una comunidad indígena no se trata solamente de la frontera que yo como país, Colombia, considero que existe, sino de una frontera entre pueblos. Pero en esos mismos casos se le da una invisibilización de quién hablamos y quién es la víctima, que viene desde el gobierno y que los medios replicamos, porque al fin de cuentas los medios replican discursos, los medios replican el discurso de lo que dijo un vocero, los medios replican el discurso de lo que dijo una persona que acudió a buscar que su caso sea publicado para buscar ayuda. Ese es justamente el ejemplo que les pongo acá. Eran unas 4.000 personas las que se estuvieron desplazando. Y bueno, realmente muchos eran refugiados, pero los medios de comunicación en general, no es uno solo, sino todos, siempre los pintaron como migrantes. También pasó en 2015, este caso es viejo, pero para mí demuestra mucho esta historia. Y es que cuando comenzó la movilidad humana proveniente de Venezuela, o cuando la marcamos en un momento temporal, porque la migración viene desde hace muchos años más, que es 2015, cuando el régimen de Maduro pues lo que hace es expulsar a colombianos, estas personas se van huyendo por su vida y les estaban quemando las casas, las estaban marcando. Esto no son simplemente personas que se están desplazando, son personas que necesitan protección internacional y es muy importante que como periodistas al momento de comunicar una historia, pues demos cuenta de ello, porque eso va a permitir reconocer los derechos a las personas, pero también incluso elevar una presión a los gobiernos, a las entidades de que se debe atender cada situación en estos casos. Este también tiene que ver con esto, el caso de Venezuela. Muchas personas estaban presas políticas y en un momento pues Maduro comienza a liberarlos y esas personas se exilian. Hay personas que se van en estos grupos después de ser liberadas de las cárceles y que aún están en otros países sin poder ser reconocidos como refugiados, viendo que se fueron de su país de origen de cuenta de una persecución política clara. Y bueno, les quiero contar un poco la historia de este personaje que se llama Alejandro Serpa, y este es el ejemplo que les traigo, porque es una persona que conté su historia en 2018, cuando trabajaba para El Colombiano, cuando quise comenzar a mapear cuántos refugiados estamos reconociendo en Colombia, y la volví a contar el año pasado trabajando para Semana. Y eso da cuenta de que estos temas de movilidad humana, de desplazados, dependen mucho del interés del periodista y no del interés del medio de comunicación. Entonces veo muy importante primero hablar con términos exactos de quién es esta persona de la que contamos la historia. Obviamente si una persona decide salir acá es porque
decidió hacerlo, porque aceptó y porque lo consideraba importante. De hecho, esta historia en particular, la fotografía que ustedes ven acá, es de una vez que decidimos contar los refugiados venezolanos que Colombia protege en sus fronteras, porque queríamos darle un enfoque positivo a la migración y no solamente estar hablando de que están en determinados barrios de Medellín o en cualquier lugar del país con necesidades. Entonces, contactamos organizaciones sociales, les dijimos queremos hablar de refugiados, sabemos que no se han aceptado algunos casos que piden asilo. Cuéntenos por favor quién quiere dar su historia, contar que es un refugiado que tuvo que huir. Y bueno, Alejandro para entonces vivía en Medellín, él ya vivía en Bogotá. Él acepta dar su historia y nos cuenta, y toda la historia es un relato a partir de cómo él consiguió convertirse en refugiado y de cómo estar en Colombia reconocido como refugiado, de los pocos que se han reconocido como refugiados, pues le ha permitido estar bien a él y a su familia. ¿Te mandaron el URL que les compartí de semana? Bueno, ahorita les cuento un poco esa historia sin mostrarlo. Sí, dale. Y también quiero plantear acá como el debate de si los periodistas tienen la capacidad de pensar una historia varias veces antes de publicarla. Porque creo que todos los que estamos acá somos críticos de las dinámicas de los medios de comunicación. Incluso los que estamos en los medios somos críticos de las dinámicas de los medios de comunicación. O sea, tú puedes ir a una rueda de prensa y encontrar un montón de periodistas de diferentes lugares de trabajo, de medios tradicionales, aclaro, que tienen sus reparos sobre cómo se hacen las cosas y que en su día a día buscan cómo hacerlo de la mejor forma. Y todo eso tiene que ver también con el afán de las dinámicas de los medios digitales, pues que han hecho que los contenidos se hagan con rapidez porque son de ya para allá, son de que hay un comunicado, de que hay una emergencia y tenemos que publicarlo en cuestión de 3 minutos. Entonces tú terminas publicando solamente con lo que te dijo una entidad y ya después lo construyes con más cosas. Esto es un poco lo que les comentaba de dónde salen las fuentes, que efectivamente la mayoría son noticias y la mayoría utilizan las fuentes de gobierno. Pero entonces como ejercicio quiero plantearles como unos bullets que esto lo vengo construyendo desde hace un buen tiempo, de qué deberíamos pensar al momento de publicar una historia. Lo primero es si ese titular discrimina o no discrimina. Alguna vez planteado en la discusión en la sala de redacción que querían publicar una nota como que el aeropuerto El Dorado se llenó de africanos. Eso fue el año pasado porque básicamente esas personas estaban llegando a Bogotá a hacer escala y hubo unas 300 personas en el aeropuerto El Dorado y los medios de comunicación colombianos estábamos diciendo se llenó el aeropuerto El Dorado de africanos. Y los medios hacen eso no porque sea una persona que proviene de África. Hay que tener en cuenta que ese tipo de menciones llevan también a una concepción de aporofobia e incluso a un poco de xenofobia porque son personas que vienen de un continente diferente y que en su mayoría son afro. Entonces es muy importante porque cuando hablamos de los contenidos, cuando tú creas un contenido, la realidad es que los lectores simplemente leen titular, leen el pequeño texto que está abajo que le llamamos entradilla, pero no se quedan en el contenido completo. El tiempo de permanencia es muy poco y por eso lo que tú comuniques arriba va a ser lo más importante. Y si tu titular genera xenofobia, pues estás comunicando mal y es lo que la gente va a tener pues en su lectura. ¿Qué tan importante es contar ese suceso? Y acá lo que quiero plantear es, ¿la gente quiere que yo cuente esa historia? ¿Cómo los afectados quieren que yo cuente esa historia? ¿Cómo puedo lograr yo un punto medio entre el interés del medio de comunicación que me ha mandado reportear esto y lo que las personas quieren al momento de publicarlo? Eso es muy importante, de qué me certifica a mí como periodista que el vocero dice lo verificado, porque esto es un caso, creo que 2016, que el personero de un municipio fronterizo dijo en una entrevista con varios medios en rueda de prensa que las mujeres venezolanas estaban llegando a Colombia a quitarle maridos a las colombianas. Este señor dice eso, estamos hablando de un vocero, o sea, esto no es un error que nace del medio. Los medios lo publican sin el debido rasero que se le había aplicar a esta afirmación y se vuelve súper viral. Entonces también hay que tener en cuenta, intentar disentir sobre lo que dice el vocero y confirmarlo, porque esto también genera xenofobia
buscar cómo puedo darle un enfoque humano al contenido. Algo que es muy vital para ese tipo de casos es buscar cómo lo mando a redes sociales, porque también los clics dependen de cómo interactúe la gente en redes sociales y la gente muchas veces no va a dar clic y se va a quedar con lo que vio en la publicación. Y sí, como lo mencionaban, el contexto, en qué contexto sale la noticia, que es justamente el tema que ahora mencionaban, que seguramente iba a mencionar, y ahí está, porque al fin de cuentas cada emergencia humanitaria o cada desplazamiento pues viene de algo que está atrás. Por ejemplo, es importante mencionar de dónde es una persona que está vinculada a un hecho de inseguridad, es importante dar detalles personales de alguien al momento de crear el contenido. Y les traigo como algunos ejemplos que la verdad como me han marcado mucho en este proceso y aún los guardo. Esta es que una fundación que trabaja con personas LGTB, trabajadores sexuales, personas que tenían VIH-Sida, dijo que la llegada de venezolanos disparó los casos de contagio de transmisiones de enfermedad sexual. Y así lo presentaron los medios de comunicación. Y de hecho quiero preguntarles algo acá, este contenido, si no me equivoco, era hecho por una agencia de prensa de la que se replican varios contenidos en el resto de medios. O sea, esto llega así a muchos medios y a muchos lectores. Pero mira que ese titular incluso es, porque dispara contagio de una enfermedad que es de transmisión sexual. O sea, lo que Sí. se transmite, Exacto. Ese es el ejemplo que justamente les contaba antes, que el personero de un municipio dijo que la llegada de mujeres venezolanas estaba desintegrando a las familias por infidelidades y así llega eso a los medios de comunicación. Y ese es el mensaje que los lectores van a recibir. Y posiblemente acá todos estamos sentados en un contexto de privilegio con cierto bagaje social y académico, pero muchas personas no tienen ese bagaje y no van a tener la capacidad de diferenciar si esto es verdad o no es verdad. Eso es también del paro nacional, que se estaba relacionando la presencia de venezolanos con hechos de inseguridad. Y acá quiero mostrar dos ejemplos de, a mi parecer, cómo uno estaba mejor hecho que el otro, porque uno se dice judicializan a 3 venezolanos por desmanes en Medellín, o simplemente enviamos a la cárcel a sujetos que estaban haciendo terrorismo supuestamente en las marchas. Es que el hecho de ser de una nacionalidad determinada hace que yo sea un delincuente. Y bueno, finalmente les quiero dar como unos bullets sobre cómo narrar estos temas. Es muy importante releer lo que hacen otros colegas porque a partir de ahí hay historias que podemos presentar. Hay que revisar otras migraciones internacionales porque si nos damos cuenta en Latinoamérica tenemos muchas emergencias que ocurren acá que tienen circunstancias que se asemejan a las que ocurren en otros lugares del mundo e incluso tener la conciencia de eso y contárselo a la gente permite decir que acá en Latinoamérica hay muchos temas para abordar y que no solamente ocurre, por ejemplo, en Europa, y les pongo el caso mediterráneo. Acá en San Andrés están saliendo barquitos con migrantes que se quieren evitar el camino al tapón del Darién. De hecho, yo estaba detrás de esa historia y los medios dicen, pero no está la foto del barco con migrantes. Necesitamos la foto para contarlo. Y es muy frustrante eso porque obviamente uno no tiene la foto para contarlo, pero eso está ocurriendo. Y lo que tenemos documentado son informes de la Procuraduría que simplemente publica un comunicado de prensa de 6 párrafos y no publica el informe completo. Entonces, ¿cómo vamos a poder contar esto y decir que es verdad? Y es muy importante tocar la puerta a organizaciones sociales para que nos cuenten qué hay que decir, qué está pasando y nosotros como medio, cómo lo podemos abordar, cómo podemos ayudar a que esto sea más visible. Y pues lo más importante es que la misión es no revictimizar, tener una conversación muy directa con la fuente para que nos diga cómo quiere ser presentado, si quiere que su nombre esté, qué detalles quiere que se den, qué detalles no deberían estar, para de esta forma contar las cosas de la mejor manera posible, porque también creo que nunca va a haber una manera correcta o una fórmula exacta para contar este tipo de contenidos. Y ya eso es como lo que les traía. Muchísimas gracias, Juliana. Tema apasionante para muchísima gente, creo.
Tenemos 10 minuticos para cerrar un poco esto y la idea era abrir la posibilidad de que la gente cuestionara o a las panelistas o simplemente presentara una propuesta para cualquiera de ellas o diera una opinión. Entonces, 10 minutos, juguemos con eso. ¿Hay alguna persona que tenga algún interrogante especial, particular? Yo soy periodista de profesión, pero hace más de 25 años trabajo en la ayuda humanitaria y hemos intentado trabajar en muchos temas que invitar también mirar. Y uno de esos es el lenguaje que usamos, del cual ustedes hablaron también. Por ejemplo, no decir beneficiarios, ¿sí?, sino o destinatarios del programa o participantes o lo que sea, y no es por solo como se habla, por ejemplo, de si decimos niños, niñas y hombres y mujeres y que la Real Academia de la Lengua ha dicho otra cosa, pero bueno, y si seguimos insistiendo en el asunto, pero empezando por el tema de que una persona no es vulnerable en sí misma, sino que una persona está en situación de vulnerabilidad. Y es precisamente porque uno o muchos de sus derechos están siendo vulnerados. Una persona no vive una crisis, no está en un desastre, no está en una emergencia porque sí, no está desplazado, no está migrando, sino porque sus derechos están. Y ese marco de derechos del que tú hablabas ya impone una forma distinta de contar la historia. ¿Sí? ¿Desde dónde lo contamos? Desde el tema de la violación de derechos o no. El tema, por ejemplo, de hablar de víctimas. Y hablamos de víctimas porque si son personas que han sido vulneradas en sus derechos, son personas que necesitan restitución de derechos. Y en ese sentido se habla de víctimas, pero cuando se visibilizan, las personas no quieren ser visibilizadas, sino desde el potencial que tienen las personas afectadas, que casi siempre nosotros ya no decimos ni damnificados ni nada de esas cosas en la noticia, sino personas afectadas por el desastre, afectadas por la crisis. La otra cosa que hablan de los temas, y salió en la noticia menos mal, el tema de VIH, SIDA y todo, que también se habla como, y los titulares, ¿no? La montaña sepultó. La montaña no sepultó a nadie. La montaña se deshizo porque pusiste a la gente al pie de la montaña y porque una montaña se deshace cuando llueve, o sea, ya. Pero hablar de, por ejemplo, desastres y todo porque ha sido un riesgo social causado por el ser humano, por las políticas de ocupación del territorio y todo, todas esas cosas deberían ser mostradas cada vez que reportamos este tipo de cosas. Entonces, como llamará la atención de ese tipo de palabras que ya hemos venido trabajando desde lo humanitario para que los periodistas lo narren también desde otra forma, más sumarme a todos los esfuerzos de hacerlo desde la voz de las personas afectadas y esto, sería solamente eso. Yo soy Aide Marín Payares, soy punto focal de Esfera en Colombia y también estuve en la revisión de las normas, de la norma humanitaria esencial de la que hablamos ayer, de la CHS. Entonces venimos trabajando desde lo humanitario con un acercamiento a cómo cubrir la noticia del desastre, decir que desde los desastres naturales, yo me muero cada vez que, esta mañana nomás en la primera conversación hablamos de desastres naturales cuando nosotros venimos diciendo los desastres no son naturales, lo natural es que llueva, lo natural es que el río se salga de su cauce, pero no que haya muertos, lo natural es un terremoto, pero no que se caigan las casas porque no tuvieron las leyes de sismoresistencia adecuadas, o sea, es como la mirada también a la crisis humanitaria desde lo que realmente significa. Muchas gracias por tu participación. Creo que no es pregunta, es comentario, ¿cierto? Maravilloso. Gracias, mucho gusto. Yo soy Estefanía Gómez. Yo estoy coordinando el área de movilidad humana justo para Ayuda en Acción, que es una ONG española, y estoy en toda la parte andina, ¿no? Entonces, desde prácticamente Venezuela hasta casi Bolivia. Estamos haciendo también otros proyectos de ayuda humanitaria y de movilidad humana, pero aquí me parece, primero felicitarles, brillantes los 3 enfoques que salieron justamente periodístico, académico, académico no convencional y también desde las ONGs.
Y hay dos preguntas que también, ustedes un poco nos dieron ya unas respuestas, pero sí quisiera que nos vuelvan a dar algún ejemplo, cualquiera de las tres, porque ¿qué es lo que ustedes piensan que se necesita para que nosotros también, que estamos desde la otra mirada, que no somos comunicadores o comunicadoras, que reforzamos en los equipos de comunicación? Es decir, tratamos de sensibilizar en enfoque de derechos, hablamos más, no sé, hacer formaciones en los temas justamente climáticos. ¿Qué mirada hay que proponer justo a nuestros comunicadores y nuestras comunicadoras para que realmente la comunicación no sea tan focalizada en la revictimización, ¿no? Porque ustedes dieron algunos ejemplos, pero igual yo me llevo para casa dentro de pensar, eso hacemos todo el tiempo justamente, aunque estemos en contra de, sí estamos reproduciendo discursos primero, xenófobos, aporafobia, también postcolonizadores, sinceramente, y no nos damos cuenta porque, claro, venimos ya de estructuras más grandes que nos piden comunicar de cierta forma lo que hacemos, ¿no? Y está bien, hay que comunicarlo, hay que visibilizar, pero ¿ustedes qué mensaje nos dirían que deberíamos tratar de sensibilizar justamente a los equipos de comunicación que trabajamos en esta área? Y la otra también, otra pregunta es que a mí se me hace hiper complejo el pensar o el no pensar realmente a quién comunicamos y para qué. Es decir, tú tienes un medio de comunicación, ya sea redes sociales, un blog, tu página web, no sé, lo que comunicas, todo comunica realmente, ¿no? Lo que comunicas en un flyer que creas, ¿no? Para algún servicio, alguna convocatoria, alguna noticia. Y ahí es la dicotomía de las que ustedes hablaban, ¿no? De yo quiero comunicar algo para un donante, yo quiero comunicar algo para los lectores, yo quiero comunicar algo para la gente que es alcanzada, ya no quiero decir beneficiaria, sino para la misma población o la misma gente a la que nos debemos, porque si luego hacemos un análisis de eso, no, yo creo que no está tampoco tan objetivizado a quién va esa información, ¿no? Entonces, incluso preguntándole a la persona, mire, usted quiere salir en este medio con nosotros, quiere hablar de su caso, ok, nos dirá, la mayoría te dicen que sí, hay muy pocas veces, ustedes saben, muy pocas veces que te dicen no, ponga anónimo, cámbiame el nombre, por temas de protección internacional, claro que lo hacemos, pero la mayoría te dicen sí, porque no, tampoco sienten el alcance, ¿no? Entonces, a eso voy de cómo medirnos un poco más de a quién va esa información, porque sinceramente yo ahora me pongo también a pensar de todo lo que comunicamos y no es ni siquiera informativo, porque ni siquiera las personas que salen en los mismos testimonios leerán tal vez esa nota, quizá ni leen, quizá ni les llega. Entonces, hago un mea culpa, también es un cuestionamiento, que creo que para eso es estos espacios de congresos, ¿no? Para justamente provocar estas prácticas que hacemos a diario, ¿no? Entonces, nada, eso y me pareció excelente este foro. Gracias. Muchísimas gracias. Fungiré como editor. Entonces voy a darle de a 2 o 3 minutos máximo a cada una de las ponentes para que escoja una de las preguntas y dé algunas ideas. ¿Les parece? Comencemos con Daniela desde Santiago de Chile, por favor. Sí, hola, muchas gracias. Bueno, yo creo que me voy a quedar como con el último comentario o pregunta, que es en el fondo cómo comunicarle a las poblaciones afectadas también lo que se escribe o lo que se reportea sobre ellos. Eso es lo que mencionabas, si no me equivoco, ¿no? Bueno, un tema del cual hemos hablado poco hoy día es el tema de las redes sociales, que son en muchos casos en las poblaciones en movilidad una herramienta de comunicación muy importante. Ahora, el problema al respecto, bueno, sabemos, por ejemplo, que mucha gente, muchos jóvenes de la niñez no acompañados se partieron al Darién después de ver videos en TikTok, que tiene una influencia muy grande de distintas maneras. Ahora, uno de los riesgos claramente es la desinformación, las noticias falsas, en el fondo el enmascaramiento de los riesgos
ese tipo de cosas, pero también creo que es una oportunidad. O sea, si trabajamos bien en producir contenido para redes sociales o videos, claramente es una manera más fácil de llegar a personas que quizás no tienen niveles de educación suficientes como para poder leer artículos o entender conceptos escritos que no necesariamente son los que ellos manejan. Yo creo que eso es algo en lo cual hay que pensar en cómo trabajar bien también el tema de las redes sociales, y eso yo creo que da para un foro completo porque es un tema muy, muy complejo y que está siendo muy manipulado, muy mal usado. Muchísimas gracias. Nos podemos quedar horas acá. Mariona, tu opinión. Yo preferiría contestar a la primera pregunta porque formo parte del sector de la comunicación, aunque no estoy en la unidad de comunicación de la organización para la que trabajo, sino que tenemos una persona de comunicación en casi cada proyecto que tenemos. No sé cómo funciona en todas las organizaciones porque los recursos muchas veces son escasos para la comunicación, pero creo que esto también ayuda a conectar las realidades del proyecto que se ven y las realidades muchas veces alejadas de las secciones de comunicación de las organizaciones. Nosotros también, desde la gente que está en los proyectos humanitarios y en proyectos concretos en comunicación, también hablamos de la incidencia humanitaria, de cómo hacer incidencia dentro de nuestras organizaciones para que se visibilicen temas que a veces son complicados de tratar desde el punto de vista institucional, porque pueden ir en contra muchas veces de lo que los donantes creen, pero también pueden ayudar a abrir otras vías de financiación o de narrativas también. Así que no tengo una respuesta concreta porque es un problema bastante difícil, pero simplemente es un poco compartir mi experiencia en esto. Quiero responder la pregunta sobre en qué invertir, en qué enfocarse. Es muy importante que a los creadores de contenido se les forme sobre temas específicos, porque quienes crean o creamos contenidos son comunicadores sociales o son periodistas que recibieron formación en crear contenidos. Pero a medida que se abordan temas más específicos, hace falta enfocarse en cómo se comunican esos contenidos. O sea, por ejemplo, el ejemplo que estábamos poniendo de un desastre natural, eso es algo que un periodista normalmente no sabe. O si vamos a un tema más técnico, por ejemplo, de accidentalidad en vías, en movilidad, es un tema que el periodista no sabe. Entonces sí es muy importante que si se tiene la capacidad de formar en un tema coyuntural a quien crea el contenido, pues esto va a impactar a que haya un contenido hecho como debería hacerse y que se comunique de la forma más adecuada para así tener a una comunidad un poco más informada. Sería como lo que podría apuntar ahí, aunque esto es muy importante, que el periodista no siempre va a tener la capacidad de definir si puede ir o no a un espacio de formación. Entonces ahí también es importante ese vínculo con las empresas y que haya un interés en el medio de que haya una formación de los periodistas para temas muy específicos. Muchísimas gracias nuevamente a Daniela, a Mariona y a Juliana. Enriquecedorcísima la conversación. Y bueno, el título del evento era Periodismo Humanitario, narrativas responsables. Creo que con ese par de conceptos se está redondeando de qué se trata esto, y no solamente los periodistas, sino toda la gente que trabaja en entidades humanitarias tiene que hacer esto con responsabilidad y con humanidad, que vienen siendo como sinónimos, creo yo, en este momento. Les agradecemos a quienes nos acompañaron virtualmente en esta transmisión, a ustedes que sé que se llevaron unas ideas estupendas para la hora del almuerzo. Voy a hacer una lectura muy rápida de los eventos que vamos a tener al volver para que ustedes se ubiquen o en el auditorio principal, en la sala 1 o en la sala 2. Un momento. En el auditorio tenemos a la 1 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde, desafíos y oportunidades para la sostenibilidad de la acción humanitaria en un escenario de reducción de fondos. En la sala número 1 hablarán
Hablaremos de infancias en riesgo, respuestas humanitarias locales para la prevención y protección integral de niños, niñas y adolescentes en contextos de crisis. Y en el Salón 2, que es este, se hará un Los invitamos a salir al hall y a visitar los stands de los participantes que trajeron material y nos vemos después de almuerzo. Disfruten su almuerzo. Muchas gracias.